Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Si estos recursos han sido de beneficio en tu vida, te invito a que puedas compartirlos con otros de tus contactos. El día de hoy terminamos la serie que comenzamos en el mes de enero. Se titula El descenso del rey. Hemos estado observando algunos pasajes respecto a la vida del rey David, sobre todo en esa etapa de su historia, en la cual enfrentó varias adversidades, errores y caídas en su vida. En todas ellas, Dios estuvo presente, como Dios está presente también en nuestras vidas. Para culminar esta serie de predicaciones, te invito a que me acompañes al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Esta predicación se titula Se enciende una luz. Leemos en la palabra del Señor. Esto es lo más importante en el tiempo de la predicación. Así que te invito a que estés muy atento a la lectura de la Escritura, la cual dice así: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzilai y de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayín. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bronnie Ware, enfermera australiana, especializada en cuidados paliativos y enfermos terminales. Al escuchar durante varios años las confesiones honestas y francas de moribundos, decidió registrar sus experiencias, material que formaría su libro titulado Los 5 arrepentimientos de un moribundo. Las confesiones más comunes o repetidas que había escuchado en sus pacientes antes de fallecer son las siguientes. Número 1. Ojalá hubiese tenido el coraje de hacer lo que quería y no lo que otros esperaban. Número 2.
Ojalá hubiese tenido el valor de decir lo que sentía y no solo lo que convenía. Número 3. Ojalá no hubiera trabajado tanto y aprovechado el tiempo de otra manera. Número 4. Ojalá hubiese pasado más tiempo con mis amigos y familia. Número 5. Ojalá hubiese sido más feliz sin tomar en cuenta aquellas pequeñeces que me hacían molestar. David, estando en su lecho de muerte, expresa una serie de acciones a seguir por parte del heredero a su trono. ¿Qué tareas nos serán necesarias cumplir antes de llegar al lecho de muerte? ¿Qué tareas debía de llevar a cabo Salomón? ¿Cuál sería el consejo que darías a tu hijo o un ser amado antes de morir? David, siendo ya un anciano, después de un periodo de reinado de 40 años, 33 de ellos en Jerusalén, es decir, para todas las tribus de Israel como rey, 7 años en Hebrón, siendo rey solo de su tribu, la tribu de Judá, en total 40 años. Ahora lo vemos que se encuentra al borde de la muerte. Como poéticamente lo dice la versión Reina Valera 1960. En este mismo versículo 2 de Primera de Reyes 2, expresa: yo sigo el camino de todos en la tierra. O como es más claro en la Nueva Versión Internacional, según el destino que a todos nos espera, David dice: pronto moriré. La experiencia que había obtenido el rey le capacitó para exponerle, para pasar la estafeta a su sucesor, a Salomón, dándole consejos de carácter espiritual y el cumplimiento de algunas tareas pendientes, mismas que podemos clasificar en 2 recomendaciones. La primera de ellas, lo que se debe impulsar. Y número 2, lo que se debe evitar. Con el objetivo de mantener un reino próspero y unido, David encomienda estas recomendaciones a su hijo Salomón. ¿Qué debemos impulsar? De los versículos 2 al 4 de este pasaje nos guiarán en algunos aspectos que tú y yo debemos impulsar en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Debemos impulsar, versículo número 2, segunda parte: cobra ánimo y pórtate como hombre. Debemos impulsar la entereza y valentía para llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Requerimos valentía y empuje en el lugar donde nos desarrollamos en nuestro diario vivir, en nuestro cada día. Yo estoy seguro que tú como yo necesitamos impulsar esta actitud, pues se presentan retos y a veces las decisiones no son sencillas. A veces nuestras decisiones traerán consecuencias, tanto positivas como negativas, según sea la decisión. Por lo cual debemos alentarnos con el ánimo que Dios nos da, con el aliento que el Señor nos brinda. Pero ¿dónde buscamos a Dios? ¿Dónde podemos conocerle mejor para entonces portarnos con valentía? Aquí encontramos el siguiente elemento a impulsar. Versículo 3. Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Debemos impulsar el conocimiento de Dios, una relación constante con Él. Dios se ha revelado y Dios desea que le conozcamos y lo ha hecho, se ha revelado por medio de su santa palabra. Es por medio de la lectura de la Biblia cada día
en que nos es revelado en su carácter, el carácter de Dios y la voluntad que tiene para nosotros. También debemos impulsar otros elementos en los cuales establecemos una relación con Dios, como la oración, la adoración, los actos y las obras de misericordia y amor hacia los demás. ¿De qué manera estás impulsando en tu vida diaria este momento, este conocimiento de Dios en tu corazón? La realidad es que no podemos obedecer lo que no conocemos, por lo cual podemos iniciar conociendo a Dios y leyendo una pequeña porción de la Biblia cada día. Al acercarnos a la Biblia, conoceremos más de Dios como Él quiso que lo conociésemos, y su Espíritu nos capacita para obedecerle en amor, y al lograrlo, el Señor nos promete que prosperaremos en todo lo que hagamos y por doquier que vayamos. Podemos observar en la parte final de este versículo 3 de Primera de Reyes, capítulo 2, un eco de lo que podemos leer en Josué, capítulo 1, 8, pero sobre todo el versículo 9, cuando Moisés le dice a Josué que sea valiente, que se esfuerce, que haga cumplir la ley del Señor, que conozca al Señor por medio de la palabra, porque entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Parece un consejo de un padre a un hijo. Moisés pasando la estafeta a Josué, como ahora David pasa la estafeta y el consejo a su hijo Salomón. Algo más debía impulsar en su vida Salomón, algo que ayudaría en su reino. Versículo 4 leemos: y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Debemos impulsar la fidelidad al Señor mientras Él cumple su promesa. Así es la vida del creyente. No esperamos pasivamente, sino que mientras experimentamos la obra del Señor en nuestro diario caminar, en agradecimiento a su bondad y misericordia, impulsamos la fidelidad hacia Él, la obediencia en nuestras vidas. Esto se traduce en un trabajo sinérgico. Por una parte, el Señor está obrando en nosotros y, sujetos a su gracia, participamos también en su plan, dirigidos por su Santo Espíritu. Como lo dice o lo escribió Ignacio de Loyola en palabras de él: haciendo todo como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. David continúa sus instrucciones mencionando a su heredero lo que debemos evitar. Algo que todo gobierno y un reino como el de Salomón requería evitar constantemente era la injusticia. En el versículo 5, David le da la instrucción a Salomón de borrar la injusticia del pasado. Algo que su ex capitán del ejército, Joab, había cometido en el pasado. Él había asesinado a hombres justos. Había asesinado a inocentes despiadadamente, sobre todo en tiempo de paz y de reconciliación, como fue el caso de Abner, hijo de Ner, quien había hecho un trato de paz con David a principios de su reinado. Este Abner
era capitán del ejército de Saúl, el primer rey de Israel, aquel que había perseguido a David por mucho tiempo. A la muerte de Saúl, Abner nombra como rey de Israel a Isboset, el hijo de Saúl. Tiempo después, tras unas diferencias con él, Abner recapacita y se vuelve al bando de David. David lo integra al ejército, hace una reconciliación con Abner. Esto impulsaría, este tratado de paz entre David y Abner impulsaría el crecimiento del reino de David. Sin embargo, Joab lo mató en tiempos de paz, en tiempos de reconciliación. El otro, Amasá, hijo de Jeter, a quien el rey había nombrado como capitán de su guardia. Y Joab, aparentando amistad, en una ocasión le tomó de la barba y haciendo como que le saludaba con un beso, le clavó también su daga. Le mató. David, es interesante que en estos versículos no reclama la muerte de su hijo Absalón, a quien tanto amaba, y por cierto a quien Joab también le había quitado la vida. Probablemente porque ese fue tiempo de guerra y se había sublevado a su reino. David enfatiza que en tiempos de paz, en tiempos de armonía, en tiempos de tranquilidad, fue cuando Joab había manchado sus manos de sangre, hiriendo y matando a otros, sin darles la oportunidad de defenderse. Un reino de paz tiene que caminar bajo la justicia, por lo cual le ordena a Salomón buscar la justicia, establecer de nuevo la paz y la armonía. Esto al lado de otra cualidad que Salomón debía impulsar en su reino. Versículo 7 leemos: en cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. David recuerda aquel acto de bondad recibido por Barzillai, cuando antes de ingresar al desierto, huyendo de la rebelión de su hijo Absalón, vino a su encuentro este anciano Barzillai, le ofreció víveres. Este acto animó el corazón del rey y de la gente que le seguía en ese momento y marcó su corazón hasta el final de sus días, como lo vemos en este pasaje. Le manda a su hijo Salomón, por tanto, mostrar gratitud, ser bondadoso con los descendientes de Barzillai, ser amable y compartir lo que tenía a su mesa con aquellos que le habían mostrado ayuda en momentos de necesidad. David le está diciendo a Salomón: ten un corazón grato, un corazón con gratitud. Eso es una manifestación de un corazón transformado y humilde. Una instrucción más recibe Salomón y tiene que ver con evitar la difamación. La difamación puede llegar a destrozar un reino. En el versículo 8 leemos lo siguiente: también encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurim, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él, aunque ya está viejo. Hazlo sufrir una muerte sangrienta. En el pasado, el rey David había soportado el maltrato y las palabras coléricas de este tal Simí. Este varón que
había sido benjaminita, es decir, apoyaba al reino de Saúl. Cuando David huye de su hijo, de Absalón, tira hacia él varias maldiciones, acusándolo de ser un asesino. Varios hombres de guerra de David, entre ellos Abisai, hermano de Joab, solicitó el permiso del rey para quitarle la vida, para matarle a Simí. Pero en aquella ocasión, que por cierto nos es narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, mientras el rey huía de Absalón su hijo, David decide perdonarle la vida. David mismo refleja un corazón humilde allí al comentar: si Dios le dijo que me maldijera, déjenle que me maldiga. Estos últimos consejos de David en su lecho de muerte traerían al reinado de Salomón paz y solidez. Buenos consejos que al practicarlos nosotros pueden edificar una vida sólida. A manera de repaso y en un sentido positivo, los consejos serían: debemos ser valientes, debemos conocer cada día más de Dios, debemos ser fieles y obedientes a aquello que conocemos del Señor, debemos practicar la justicia, la gratitud y la verdad, cualidades que debemos trabajar en cada oportunidad que tengamos en la vida. Para ser sinceros, estas cualidades se encuentran lejanas de nosotros, pues nuestra naturaleza iría en contra de ellas si no fuese por una gracia concedida por Dios en Cristo. Nunca seríamos puestos en capacidad de avanzar cada día más, un poquito más, en estas cualidades que necesitamos para edificar una vida sólida. David muere y David es sepultado. Después de haber reinado 40 años, se apaga la luz de su vida, pero se enciende otra luz de esperanza que leemos en el versículo 12. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Si la historia del reino de Israel terminara con estos versículos, en este versículo, pensaríamos que todo está cumplido de parte de Dios. Pero la realidad es que el ahora joven Salomón también fallaría. No sería el rey perfecto. Más aún, su hijo Roboam, el nieto de David, dividiría el reino, y sus descendientes, ninguno cumpliría a cabalidad con los requisitos del rey que Dios demandaba para su pueblo. Nos daremos cuenta entonces que el cumplimiento de la promesa de un rey perfecto tendría que venir de la misma perfección de Dios. Así es, Dios prometiendo y también llevando a cabo de una manera providencial a través de la historia. Él levantaría a uno solo de la descendencia de David, que fuese un rey valiente, no solo conocedor de Dios, sino siendo el mismo Dios, uno verdadero y fiel, uno cuya justicia sería eterna. David murió, pero de este descendiente vencería a la muerte, resucitando de entre los muertos. Como bien lo menciona el apóstol Pablo en una de sus predicaciones en el primer viaje misionero, que es redactado en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36 al 39, que dice: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió,
fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Estimado televidente, Jesús, descendiente de David e hijo de Dios con la misma naturaleza de Dios, ese sería el Rey prometido. Ese sería el cumplimiento de la promesa del pacto de Dios. Aquel que, a diferencia de David, no vería corrupción, es decir, que vencería la muerte. Aquel que con su justicia nos cubre y nos pone en capacidad para ser valientes, para ser fieles, justos, agradecidos y verdaderos en Cristo. La invitación para culminar esta predicación la tenemos en el versículo 39 de Hechos 13. Y esta invitación es para ti que me ves y me escuchas. Te invito a creer en Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Y tú crees en ese Rey? Oremos. Padre verdadero y justo, gracias damos, Señor, por tu palabra. A través de toda esta serie titulada El descenso del Rey, notamos nuestro gran parecido al Rey David. Tenemos luchas, tentaciones, caídas, pero también hemos experimentado tu gracia para ser levantados y restaurados. Gracias damos, Señor, por tu Hijo Jesús, quien se manifiesta en toda la Escritura. Entendemos, Señor, por tu palabra, que nos es necesario creer en Él, por lo cual ruego que tu Espíritu impulse a todos aquellos que estamos viendo y escuchando esta predicación. Y, Señor, impúlsanos a responder positivamente a esa invitación que hoy nos haces. Señor, rogamos y pedimos que nos guíes a imitar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a nuestro Salvador Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en quien tenemos redención, justificación y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. El próximo domingo es Domingo de Ramos, por lo cual escucharemos una predicación especial titulado Lo que debes saber en Domingo de Ramos. Esperamos nos acompañes en la transmisión a través de las plataformas a las 10:30 de la mañana. También te recuerdo que nuestra página de internet, nuestro portal, ya está activo. Búscanos en la dirección www.icre.org.mx. Ahí encontrarás enlaces a las plataformas de Facebook y YouTube, información de la iglesia, de los ministerios, quiénes somos, los últimos videos de las predicaciones y los audios de predicaciones anteriores. Esperamos que estos recursos te sean útiles y puedas compartirlos con más personas. Recibe abrazos virtuales. El Señor les bendiga a todos.